Estamos presentando La Tarde por NTN 24. Hace pocos minutos, realmente minutos, el gobierno de Venezuela anunció, según lo refleja las diferentes páginas web, una maxi devaluación de 46,5%. Esto fue anunciado por el ministro Giordani, el ministro de Finanzas, Jorge Giordani, quien aseguró que Venezuela se encuentra en una fase especial de su crecimiento, luego de la crisis estadounidense que afectó a Europa y a gran parte del resto de la economía mundial. La medida hace que ahora $1 en Venezuela, que costaba 4.30 bolívares, pase a costar 6.30 bolívares fuertes, cuando pues hasta hace pocas horas, como les digo, costaba 4.30. Esta devaluación se calcula en el 46,5%, así lo refleja lapatilla.com. En Noticias 24 se titula Gobierno anuncia una nueva devaluación del bolívar de 4.30 a 6.30. Esta es la información que refleja las diferentes páginas web desde Venezuela. Escuchemos el full del ministro de Finanzas venezolano, Jorge Giordani. Y es el valor de nuestra divisa. Actualmente todos sabemos que es un valor único de 4.30 y se tomó la decisión de pasarlo a 6.30, de 4.30 a 6.30. Saludamos al economista venezolano Orlando Ochoa, quien por cierto estaba viendo en las redes sociales, estaba activo tuiteando a medida que Jorge Giordani estaba declarando. Economista, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. ¿Qué significa para Venezuela esta devaluación? Hace muchísimas semanas se venía especulando sobre la misma. Algunos representantes del gobierno habían señalado, sin embargo, que las condiciones no estaban dadas y que no se produciría en este momento una devaluación. Hoy, pues estamos viendo exactamente lo contrario. Sí. Buenas tardes, Irania. Sí, lo primero es la contradicción. El gobierno viene diciendo que no hacía falta una devaluación, mientras que naturalmente se venía observando un problema en el suministro de divisas del Banco Central a los mecanismos de asignación de control, como CADIVI, y la divisa cotizada en los mercados paralelos venía subiendo, y por otra parte, los precios en Venezuela vienen subiendo aceleradamente desde diciembre. 3,5% el índice de precios de diciembre y 3,3% el de enero, y alimentos solamente 5,5% en enero. Claramente los precios están reflejando la presión cambiaria y la enorme también liquidez monetaria que el gobierno está recibiendo por financiamiento del Banco Central, que es parte del problema. Ahora, lo que anuncian una devaluación, sí, de 4.30 a 6.30. Lamentablemente, si no, bueno, vamos a decir adicionalmente, esa es la segunda medida. Lo primero es el órgano superior cambiario. El ministro Giordani anuncia un ente superior al Banco Central, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la CADIVI, la oficina encargada de asignar bajo control de cambio, y ese órgano decidiría, con la participación de PDVSA, que es por supuesto la fuente fundamental de divisas de Venezuela, cuáles serían las prioridades. A mí esto se me parece mucho a una especie de junta socialista de planificación para racionar algo. Que un país petrolero con $104 el barril, exportaciones cercanas a los 100.000 millones de dólares, según la balanza de pagos, esté racionando divisas, significa que hay algo profundamente mal en el flujo de caja de PDVSA, porque las importaciones del país están por el orden de los 55.000 millones y el país exporta más de 94. De modo que hay algo que no nos dicen completo de la historia. Segundo, esta junta le quita facultades al Banco Central para asignar divisas, y se sabía que habían diferencias entre el ministro Giordani y el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, quien manejaba el sistema cambiario paralelo de bonos conocido como SITME, donde se entregaba bajo un mecanismo algo complejo bonos venezolanos para que el usuario recibiera dólares. Ese mecanismo terriblemente corrupto ha sido eliminado y ahora el ministro Giordani controla bajo la Junta la designación de las prioridades cambiarias, pero como no hay ninguna señal de que el aumento en la oferta de divisas
al Banco Central en forma sustantiva, más allá del anuncio hace 15 días, ni tampoco de reducir la cantidad de bolívares excedentarios que están en la economía venezolana y que tienen inundado la economía y presionan sobre los precios, no hay razón para esperar que el balance cambie. La devaluación del bolívar es parcial a lo que se considera que es la sobrevaluación de la moneda, y las medidas que se anuncian no parecen estar dirigidas a bajar la presión inflacionaria. De manera que pareciera ser un paso para ir aliviando la situación, pero no están buscando una solución de fondo, sino racionar más severamente la asignación de prioridades en las divisas. Cuando hablamos de esta especie de junta socialista en la que usted pues traduce lo que sería este organismo, bueno, además hay mayor burocracia, es decir, la burocracia no facilita las cosas y menos en la entrega de divisas. En Venezuela en este momento hay escasez de una cantidad de productos porque se ha quebrado el aparato productivo, usted lo ha dicho, hay una exportación de una suma absolutamente elevada, hay una economía de puertos en Venezuela. ¿A dónde va a parar la inflación, economista? Bueno, por los indicadores de enero son realmente alarmantes. Que la inflación en enero, o sea, del índice nacional de precios del consumidor, sea 3,3% y en diciembre fue 3,5%, justamente los 2 meses que reciben el impacto de la falta de divisas y de el alza del mercado cambiario paralelo. Que nos guste o no, así sea la tasa cambiaria no oficial, influye enormemente y directamente sobre al menos 1/3 de los precios de la economía. Para tener una referencia, recordemos que Chile tuvo el año pasado una inflación anual de 1,5% y Perú 2,5% anual. Venezuela tiene bajo control de precios, control de cambio, subsidios a 45% de los productos de la canasta básica que mide el Banco Central, y con una superintendencia de costos y precios que pide autorizaciones, aún así tiene ajustes de precios de 3,3% en enero en total y de 5,5% en alimentos. Claramente la presión de precios se desborda, hay escasez de alimentos, de insumos y de productos por el racionamiento de divisas, y el racionamiento de divisas no es comprensible, insisto, en un país petrolero que exporta más de 95.000 millones de dólares. No es racional lo que está ocurriendo. Quiere decir que hay serios problemas en la industria petrolera y el Banco Central no está recibiendo suficientes dólares. Y por otra parte, como decía, está el problema de la inyección monetaria. La liquidez monetaria creció 60% en bolívares, pero no hay divisas para importar. Esos desbalances económicos enormes están pesando sobre la situación. Efectos inmediatos, señor Ochoa, sobre la vida cotidiana de los venezolanos. ¿Cómo se traduce esto al venezolano de a pie? Esta devaluación de 4.30 a 6,30, ¿cómo le va a afectar directamente? ¿Cómo lo va a sentir? Bueno, en primer lugar, una cantidad de productos importados a 4.30, la mayor parte, pedirán ajustes de precios. Y esos ajustes de precios el gobierno va a tratar probablemente de dosificarlos, especialmente si está en el panorama 1 o 2 elecciones próximas. Mientras que los precios se ajustan, puede haber escasez, porque a nadie le gusta vender productos a un precio por debajo del costo de importación. Y sin embargo, el gobierno y el ministro Giordani acusa eso como especulación. Y como el ministro Giordani es de formación marxista, no parece entender cómo funcionan los mercados. En segundo lugar, la expectativa de más alzas de precios por la falta de suministro de divisas va a hacer que la dinámica de ajuste de precios continúe, como de hecho comenzó fuertemente en diciembre y enero. En tercer lugar, la Junta Superior de Asignación de Divisas, que va a dirigir Giordani, va a tener que determinar dentro de cientos de miles de productos y decenas de miles de solicitudes cuáles son razonables en los montos, cuáles no, cuáles son los costos. Eso es un típico problema, pesadilla de un planificador socialista, que no puede entender lo que decenas de miles de empresas ni cientos de miles de productos, y por lo tanto se equivocan y va a faltar una cosa o va a faltar otra. Y por otra parte, comienzan algunos funcionarios a favorecer a quienes les ofrecen beneficios, coimas, corrupción, y la corrupción crece, que de hecho ha sido un problema grave en Venezuela ya en Caribe. La sobrefacturación en importaciones es gigantesca. Yo estimo que alrededor de 1/3 de las cifras de importaciones son falsas, son dólares que se toman para venderlas luego y obtener ganancias cambiarias sin producir ni importar nada. Eso surge luego de 10 años de control de cambio en un país petrolero
que tiene una abundancia de divisas, pero la corrupción merma el suministro. Venezuela es la prueba de que incluso con un proyecto socialista, sin haber llegado a tomar cuerpo, la escasez, el racionamiento y el deterioro de la producción ocurre. Ningún país grande en el mundo ha mantenido el esquema socialista que se planteó en el siglo XX. Es sorprendente que aún viendo los signos de fracaso del gobierno del presidente Chávez insista en mecanismos de controles excesivos, en planificación socialista y sufra de todas maneras lo peor de las economías de libre mercado mal manejadas, que es la inflación y la inestabilidad cambiaria. Quiero agradecer a Orlando Ochoa, economista venezolano, por estos minutos, por estar con nosotros y ayudar a entender esta devaluación, estas medidas económicas que acaban hace unos minutos de ser anunciadas en Caracas, Venezuela, por el ministro de Finanzas. Muchísimas gracias, economista. Buena tarde. Gracias a ti, Irania. Hasta luego.